Esta crisis y los monopolios, todo esto que está pasando, se originó, se gestó desde el gobierno de Carlos Salinas. Él tomó la decisión de conformar un grupo compacto con sus allegados y entregó bienes de la nación, bienes del pueblo, con el señuelo, con la gran mentira de que las privatizaciones nos iban a traer progreso y bienestar. Pues son realmente los que mandan. Los políticos están de parapetos, nada más. Muchos de los que realmente mandan ni siquiera dan la cara. ¿Cómo dominan? Tienen el control del PRI y del PAN y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. En el 2006 nos cerraron el paso porque no quieren ningún cambio, aunque terminen de arruinar a México y de desgraciarnos a todos. Nos cerraron el paso, alinearon al PRI, los gobernadores del PRI, apoyaron al PAN. Ahora que ya no les funciona el PAN, han echado a andar una operación de recambio para hacernos creer que si regresa el PRI a la presidencia las cosas van a mejorar. ¿Ustedes creen realmente que si regresa el PRI a la presidencia y toco el atril, que no es madera, las cosas van a mejorar en el país? Ahí les dejo eso de tarea, de reflexión. Muchas gracias. Sin duda faltará tiempo para poder responder a todos los señalamientos que pareciera marcaran este debate. Pero está muy claro que, primero, Andrés Manuel, habrá que recordar que los únicos partidos que han hecho alianza contra el PRI en las últimas elecciones ha sido justamente el PAN y el PRD, que se han unido para combatir al PRI. Si algunos habría que parecerse, son justamente estos dos partidos. No ha funcionado la actual política económica, ahí están los resultados, no ha habido crecimiento de la economía en 29 años, desde que están aplicando la llamada política neoliberal. Y si no hay crecimiento económico no hay empleo, y si no hay empleo no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad social. Por eso es precisamente que hay inseguridad, que hay violencia. Yo quiero seguir con el fondo del asunto. ¿Por qué esta política económica? Porque le conviene a los de arriba. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que han venido haciendo. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren con la publicidad, con la mercadotecnia, imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Qué bueno que está dando este debate. Por eso estoy más que nada informando. Imagínense, solo hay 2 canales de televisión que dominan, hay un monopolio de la comunicación en nuestro país. Vamos a democratizar los medios de comunicación. Insuficiente el tiempo para realmente responder a quienes hoy han dedicado parte de su exposición o buena parte a lanzar ataques a un servidor. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto, bastaría nada más con aclarar de que no es cierto lo que él plantea, desde luego. Pero tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1,000 millones en el sexenio. ¿Es correcto? ¿Sí? Bueno,
Usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones. Si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Para los que creen que exagero, cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pero después de esa gran tragedia nacional, como era tanta la confusión que había, la desinformación, se resolvió ir a Colombia, donde estaba en el exilio, para traerlo de nuevo, para que regresara como presidente. El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribió a Santana, diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia, y que así dirigían la opinión pública. Por eso, no nos dejemos apantallar, nos pueden llevar al despeñadero. Aquí tengo los datos, se los voy a entregar, aquí están los papeles. Exactamente 691 millones de pesos, 691 millones de pesos, 2005-2006, se los voy a entregar. ¿Quién es realmente Enrique Peña Nieto? Esto no se sabe, porque lo protegen mucho los medios de comunicación, en particular las televisoras y en especial Televisa. Es hechura de su tío, Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, que fue acusado de corrupción, cuya fortuna se calcula en 600 millones de pesos. Peña fue secretario de Administración en el gobierno de Montiel, y Arturo Montiel lo impulsó para que fuese el candidato al gobierno del Estado de México. Cuando acusaron a Montiel, ya estando Peña de gobernador, de corrupción, pues obviamente lo exoneró. Voy a terminar mi tiempo mostrando unas fotos, porque esto no se ve en la televisión. Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado, que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted, porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. ¿Y cómo, perdón que se lo diga, cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle, de igual forma, una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí, de manera inexplicable o explicable, si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés.
Mire, Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque viene el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar. Responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo, hoy es un prófugo de la justicia. De tal suerte que este discurso de legalidad mantendrá a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública y cuál debe ser su papel en la lucha contra el crimen organizado. Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder. Yo creo que el Ejército es una institución fundamental para nuestro país. Tenemos que cuidar esa institución. Tenemos que tener una muy buena policía nacional, federal. Desde luego, esto va a implicar formar a esa policía, adiestrarla, sobre todo moralizarla. Y en esa medida de que tengamos esta policía, tiene que ir saliendo el Ejército de las calles. Pero hay que cambiar, sobre todo, la estrategia en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado. Primero, se tienen que atender las causas del delito, tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar, tiene que haber atención a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Tiempo que me queda, nada más miren las coincidencias. Esta es la campaña del 88, Salinas, el 88. Mi compromiso, ¿le suena esto? Mi compromiso con Durango, que iba a ser la carretera, por ejemplo, Durango-Mazatlán, llevan 24 años. Él no la inició, y todavía no terminan esa carretera. Luego dice, voy a hacer un estudio de factibilidad para construir el ferrocarril en Durango. Pues yo creo que le entregó el estudio de factibilidad a Zedillo, porque lo que hizo Zedillo fue vender los ferrocarriles nacionales. Necesitamos, por eso, que haya un verdadero cambio, hablar con la verdad, ya basta de mentiras. Aquí está. Mi compromiso y mi compromiso y mi compromiso. Puras mentiras, pura publicidad, y así quieren imponer a Peña Nieto. Tiene usted razón, Andrés Manuel. Soy el candidato del compromiso. Lo fui como gobernador del Estado de México. Me comprometí a cumplir compromisos en mi estado y al término de mi gestión todos fueron cumplidos. Y hay acreditación puntual, fehaciente, que así lo señala. Cerramos con la contrarréplica de Andrés Manuel López Obrador. Compromisos del Estado de México. ¿Qué hizo usted realmente? Privatizar todos los servicios públicos, entregar concesiones para las carreteras, privatizó hospitales. Eso es lo que usted hizo, le entregó a una empresa española la construcción del segundo piso, de paga. Yo construí un segundo piso cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, de ahí nos copió, con la diferencia de que aquí no se paga por el segundo piso. En el Estado de México, yo creo que con este dato es más que suficiente. Hay 1.200.000 seres humanos, personas, en pobreza extrema. Ese es el dato que puedo decirle. ¿Y cómo es que ganan las elecciones ustedes, el Estado de México? ¿Cómo ganó Erubiel? Con el apoyo de usted. Con la efectiva, engañando a la pobre gente. ¿Qué decía Erubiel? Aquí tengo la información. Miles, millones de estas tarjetas. Yo, Erubiel Ávila, me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno. Y le pedían a la gente que escogiera 2 opciones, con la efectiva. Muchas gracias.
Andrés Manuel, yo creo que se burla usted de los mexiquenses y de nuestro sistema democrático a no reconocer el sentido de preferencia que los mexiquenses decidieron en su momento. No se puede usted burlar de más de 3 millones de mexiquenses que votaron por el partido que yo represento y que al hacerlo, en alguna forma también emitieron su evaluación a la gestión de mi gobierno, que había cumplido con sus compromisos y de tal suerte que en algo que sé que a usted no le gusta, el día de la elección mi partido ganó con el 65% de la votación. Respetemos nuestra democracia. Pues ganan elecciones en el Estado de México porque utilizan dinero a raudales, tienen los medios de comunicación y trafican con la pobreza de la gente. Engañan. Lo de la efectiva es una prueba contundente. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia. Quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. No conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo, se los puedo asegurar. Va a depender de nosotros, va a depender de los mexicanos. Muchas gracias. Hay que tener presente que lamentablemente en los últimos 4 años la condición de pobreza del país se ha agravado. Hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza. Y la mitad de ellos no alcanzan siquiera para comer. Y en total suman 21 millones de mexicanos en pobreza extrema, en pobreza alimentaria. Mi propuesta es muy clara. En primer lugar, emprender una política que nos permita erradicar la pobreza alimentaria. México no puede ser un país moderno en pleno siglo XXI que no acabe con el hambre entre los mexicanos. Y este número se ha incrementado en los últimos 4 años. También he señalado que será fundamental impulsar un sistema de seguridad social universal que permita realmente beneficios de la seguridad social como es el acceso a la salud, el seguro de desempleo, el seguro de riesgos de trabajo y una pensión para el retiro para toda la población de México. Tenemos que lograr un nivel básico de desarrollo y de bienestar para todos los mexicanos. Y esa es justamente mi propuesta central para combatir la pobreza. Señor López Obrador, déjeme ser muy puntual porque usted no me ha querido escuchar. Nunca he hablado de privatizar a Pemex. He hablado de modernizar a Pemex y de lograr realmente que a través de la participación del sector privado, como ha ocurrido en otros países, como Brasil, como Colombia, podamos generar mayor riqueza en beneficio de todos los mexicanos con la participación del sector privado. No significa privatización. ¿Cómo va a combatir la pobreza? Le di un dato, 1.200.000 mexiquenses en pobreza extrema. ¿Qué hizo usted? Ahora está planteando de manera demagógica que va a dar pensión a los adultos mayores, también copiando para mentir. Ya basta de mentiras. Miren, amigas, amigos, el 1 de julio vamos a decidir si queremos más de lo mismo, más corrupción, o si enfrentamos a la corrupción. ¿Ponemos por delante la honestidad o decidimos, cuando menos en lo que toca a nuestra generación, archivar ese precepto moral? Hay que pensarlo bien. Por eso estamos informando, para que nadie diga el día de mañana que no sabía. Eso es lo que está realmente en juego. Les recuerdo que tenemos que informarle a nuestros hijos. Tenemos que rendirles cuentas el día de mañana. No van a decidir el futuro los niños, nuestros niños,
no van a decidir su futuro, lo vamos a decidir nosotros y nadie más. Por eso, actuemos de manera consecuente. Yo sostengo, y esa es la esencia de mi propuesta, que si combatimos la corrupción y hay austeridad, vamos a ahorrar desde el primer año 600,000 millones de pesos. Y con ese dinero vamos a impulsar el desarrollo, vamos a crear empleos, vamos a mejorar la educación. Esa es mi propuesta de manera especial. ¿Qué es austeridad? Es terminar con los privilegios de la alta burocracia. El 3% de los que trabajan en el gobierno, los de mero arriba, te dan la gran vida. Los altos funcionarios del gobierno ganan el doble de lo que ganan los altos funcionarios del gobierno de Brasil. Mi propuesta es reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por dar el ejemplo. Voy a predicar con el ejemplo, voy a ganar la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. Y vamos a terminar con toda la parafernalia del poder. No van a haber viajes al extranjero y viáticos y aviones privados, helicópteros privados para trasladar a políticos y a funcionarios públicos. Cambio verdadero es desarrollo sustentable, cambiar el modelo económico, la política económica que no ha funcionado. Vamos a impulsar el crecimiento de México, vamos a crecer a tasas del 6% anual para crear 1.200.000 empleos cada año, 7 millones de empleos en el sexenio. Vamos a levantar a México con producción y con trabajo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Vamos a apoyar a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Vamos a limpiar a Pemex de corrupción, porque vamos a bajar el precio de los energéticos, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Vamos a hacer una alianza, gobierno, empresarios, trabajadores, por la producción y el bienestar en nuestro país. Cambio verdadero es terminar con los monopolios, que haya competencia, que no hayan precios exagerados, monopolios protegidos desde arriba, desde lo alto, para que de esta manera los consumidores puedan ahorrar hasta el 10% de sus ingresos. Cambio verdadero es sacar adelante al país. Al señor López Obrador, que habla de... Se me va a acabar el tiempo, Andrés Manuel. Lo dejaré para una segunda ocasión. Pues ya muchas gracias. Se terminó el tiempo y tiene la palabra precisamente Andrés Manuel López Obrador. Cambio verdadero es serenar al país con justicia, con trabajo, atendiendo a los jóvenes. Vamos, desde los primeros días del gobierno, vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Si no vamos nosotros por los jóvenes, llegan otros y los enganchan. Ese es parte del problema que tenemos de inseguridad y de violencia. Cambio verdadero es pensión para todos los adultos mayores, para personas con capacidades diferentes, es apoyar a madres solteras, es impulsar la construcción de viviendas buenas, no los huevitos que hacen, viviendas que se puedan heredar a los hijos. Cambio verdadero es atención médica, medicamentos gratuitos. Cambio verdadero es mejorar la calidad de la enseñanza, es becas para estudiantes de familias de escasos recursos, becas, como se hace en el Distrito Federal, para todos los estudiantes de preparatoria. Cambio verdadero es que ningún joven sea rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieren estudiar en las universidades públicas. Cambio verdadero es combatir la pobreza, la desigualdad, para frenar la frustración y que no haya estos estallidos de odio y de violencia. Amigos, conozco todos los municipios de México y he recogido los sentimientos de la gente. Tengo experiencia. Sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país. Vamos a transformar a México. Les invito a eso. Vamos
a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Quiero decirles que sé cómo vamos a bajar el precio de los combustibles. Es sencillo, vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Los subsidios se quedan siempre en unas cuantas manos. Esto se va a terminar. Me comprometo a que cada 2 años me voy a someter a una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren que yo siga o no como presidente de la República. Me estoy rodeando de lo mejor que hay en México, mujeres y hombres. Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación. Vamos a que Marcelo Ebrard sea secretario de Gobernación. El ingeniero Cárdenas lo he invitado para que sea director de Pemex. Ofrezco mi honestidad, ofrezco mis sentimientos, ofrezco mi corazón. El cambio verdadero está en tus manos.